El olor a óxido y orina vieja se pegaba al fondo de la garganta como una costra que no se desprende. Sombra sintió la red antes de verla, un zumbido eléctrico que le erizó el lomo gris ceniza, seguido del tirón brutal que le arrancó las patas del suelo húmedo de la alcantarilla. El mundo giró en un remolino de agua sucia y gritos humanos que rebotaban en las paredes curvas como ecos de otra vida. Intentó morder la malla, pero los dientes solo encontraron plástico reforzado que le cortó las encías. El latido de su propio corazón retumbaba tan fuerte que ahogaba los ladridos de los otros perros que caían uno tras otro, redes sobre redes, un coro de aullidos que se apagaba en sedantes. Cuando la red se cerró sobre él, algo dentro del collar raído se movió, un pliegue de papel que Mateo había metido allí 3 noches atrás, con dedos temblorosos y voz quebrada por el miedo. «Guarda esto, Sombra. Nunca lo sueltes. Es mi voz cuando ya no tenga». El niño olía a lágrimas saladas y a la colonia barata que su abuela le ponía los domingos. Sombra había memorizado ese olor como memorizaba todo: el camino al mercado donde los carniceros tiraban huesos con gusanos, el callejón donde los gatos formaban alianzas, la ruta de los camiones de basura que a veces traían comida y a veces traían balas. Ahora, en la jaula del camión, el papel rozaba su cuello como una promesa que quemaba. Los otros perros gemían, algunos con el hocico sangrando, otros ya dormidos por los dardos. Sombra mantuvo la cabeza baja, contando los latidos entre cada bache del camino. 1, 2, 3, el vehículo olía a gasolina diésel y a miedo humano concentrado, el tipo de miedo que se acumula cuando alguien sabe que está haciendo algo que no podrá confesar jamás. El canil municipal apareció como una fortaleza de hormigón manchado de orina y grafitis medio borrados. Las luces fluorescentes zumbaban como insectos atrapados. Un hombre mayor, con manos que temblaban como hojas secas, abrió la puerta trasera del camión. Don Elías, aunque Sombra no sabía su nombre aún, olía a café recalentado y a pastillas para el Parkinson. Sus ojos estaban rojos, no de llorar, sino de noche sin dormir mirando fotos de un niño que ya no venía a visitarlo. Los perros fueron sacados uno por uno. Sombra esperó su turno, observando cómo Elías anotaba en una libreta con letra temblorosa. Cuando llegó a él, el hombre se detuvo. El collar de Sombra estaba tan sucio que parecía parte de su piel, pero algo brilló bajo la mugre, un destello de cera roja, endurecida como una gota de sangre congelada. Elías pasó los dedos por el papel doblado, sintiendo el relieve de las palabras que no podía leer aún. «¿Qué tienes ahí, amigo?», murmuró, y su voz tembló más que sus manos. La jaula asignada a Sombra era la número 47, al fondo del pasillo donde el olor a desinfectante barato no llegaba a tapar el hedor de heces viejas. Los barrotes estaban oxidados, con marcas de dientes de perros que habían intentado escapar antes. Sombra se acurrucó en la esquina, contando los pasos de Elías mientras el hombre empujaba el carrito de comida. Cada rueda chirriaba en una nota distinta, como un código que solo los perros entendían. Cuando la luz del pasillo se apagó, dejando solo el resplandor rojo de la salida de emergencia, Elías regresó. Esta vez sin carrito. Sus pasos eran más lentos, como si cargara algo pesado en el pecho. Se detuvo frente a la jaula 47, sacó una navaja pequeña y cortó el papel del collar con cuidado, como quien abre una herida que no quiere infectar. El sobre era pequeño, del tamaño de una palma infantil, con la dirección escrita en letra torpe: «Para quien encuentre a Sombra». Elías se sentó en el suelo, espalda contra los barrotes, y abrió el sobre. El papel crujió como hojas secas. Leyó en voz baja, primero, luego en susurros que se quebraban. Sombra escuchó cada palabra a través de los barrotes, aunque no entendía el idioma humano completo, entendía el tono, el olor, el cambio en el ritmo cardíaco del hombre. «Querido abuelo, si lees esto es porque Sombra te encontró. Me llevaron. No sé dónde estoy. Pero él sabe el camino. Confía en él. Te quiero». Las lágrimas de Elías cayeron sobre el papel, emborronando la tinta. Sombra olió la sal, el dolor antiguo que se despierta de golpe. El hombre se cubrió la cara con las manos, y sus hombros temblaron como si tuviera frío. Sombra se acercó a los barrotes, empujando el hocico entre ellos. Elías levantó la vista, ojos hinchados, y por primera vez miró al perro como quien mira a un igual. «Tú eres el nieto que no puedo abrazar», susurró. El reloj del pasillo marcaba las 11:47 de la noche. Elías se puso de pie, limpiándose la cara con la manga de la camisa.
Sacó las llaves del cinturón, un manojo que tintineaba como huesos. Vamos, Sombra. Tenemos que salir antes de que Ramírez haga su ronda. El perro se tensó. Ramírez era el vigilante nocturno, el que olía a tabaco barato y a algo más oscuro, algo que hacía que los otros perros se orinaran de miedo. Elías abrió la jaula con dedos torpes. Sombra salió, estirando las patas entumecidas. El pasillo estaba en silencio, solo el zumbido de las luces y el goteo de una cañería rota. Caminaron hacia la salida de servicio, Elías adelante, Sombra pegado a sus talones. El hombre abrió la puerta metálica con cuidado, pero el chirrido fue más fuerte de lo esperado. ¿Qué demonios haces, viejo? La voz de Ramírez cortó la oscuridad como un cuchillo. Venía del fondo del pasillo, linterna en una mano, pistola en la otra. Elías se giró, la carta aún en la mano. Esto cambia todo, Ramírez. El niño, Ramírez vio el papel. Sus ojos se entrecerraron. Dame eso. Dio un paso adelante, y Sombra gruñó, un sonido bajo que vibró en el pecho del hombre. El vigilante levantó la pistola. Aléjate del perro, Elías. Órdenes son órdenes. Elías retrocedió, pero no soltó la carta. No puedes tapar esto. Es mi nieto. Ramírez sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Tu nieto está muerto, viejo. Como todos los que preguntan demasiado. Apuntó la pistola a Sombra. Y este perro vale más vivo que tú. Sombra olió el miedo de Elías, pero también algo nuevo, determinación. El hombre dio un paso lateral, bloqueando la línea de tiro. Dispara si quieres. Pero la carta sale de aquí. Ramírez apretó el gatillo. El sonido fue ensordecedor en el pasillo cerrado. Sombra saltó al mismo tiempo, no hacia él. Hombre, sino hacia la carta que Elías dejó caer. El papel flotó en el aire como una hoja seca, y Sombra lo atrapó con los dientes justo cuando la bala rozó el hombro de Elías, arrancándole un grito. El viejo cayó de rodillas. Ramírez maldijo, avanzando. Sombra retrocedió hacia la puerta de servicio, la carta entre los dientes, el sabor a tinta y lágrimas en la lengua. Elías levantó la mano, sangre entre los dedos. Corre, Sombra, encuéntralo. Sombra dudó una fracción de segundo. El olor a sangre humana era abrumador, pero el olor de Mateo en la carta era más fuerte. Dio media vuelta y salió disparado por la puerta, hacia la noche que olía a lluvia y a libertad peligrosa. Detrás de él, Ramírez gritó órdenes por radio. Las alarmas comenzaron a sonar. Sombra corrió por el patio trasero del canil, saltando una cerca baja, la carta aún en la boca. El papel se humedecía con su saliva, pero las palabras seguían allí, grabadas en su memoria idética como un mapa. En la distancia, oyó el camión que arrancaba. El mismo camión que lo había traído. Pero esta vez llevaba algo más, el olor de Mateo, vivo, asustado, a kilómetros de distancia. Sombra aceleró, las patas golpeando el asfalto mojado, cada paso un latido que decía, voy por ti. Aguanta. La ciudad se abrió ante él como una herida iluminada por farolas naranjas. Los autos pasaban rugiendo, los basureros ardían en las esquinas, y en algún lugar, un niño esperaba a que un perro con una carta en la boca cumpliera una promesa que los humanos ya habían roto. Sombra no miró atrás. La noche era grande, pero su olfato era más grande. Y en algún lugar, entre el olor a gasolina y el miedo, estaba el camino a casa. La noche olía a asfalto mojado y a humo de escape que se pegaba al paladar como alquitrán. Sombra corría con la carta aún entre los dientes, el papel empapado en saliva y sangre de Elías, pero las palabras seguían vivas, latiendo contra su lengua como un segundo corazón. Cada salto sobre charcos era un estallido de agua fría que le salpicaba el vientre, cada bocanada de aire traía fragmentos de la ciudad, pan recién horneado en una panadería cerrada, orina de gato en un muro, el miedo residual de los perros que habían sido capturados antes que él, el canil quedaba atrás, sus alarmas un coro lejano que se perdía entre los claxones. Sombra se metió por un callejón donde los contenedores rebosaban de basura orgánica, el olor tan intenso que le hizo lagrimear. Allí se detuvo, escupió la carta con cuidado sobre un cartón seco y la olió de nuevo. Mateo. Cloroformo. Caucho quemado. El camión. El rastro era tenue, pero estaba allí,
una hebra invisible que tiraba de su hocico hacia el norte. Antes de seguir, necesitaba un refugio para procesar. El ducto de ventilación del canil había sido su escape, pero ahora era la ciudad entera la que lo perseguía. Se agachó bajo un auto estacionado, el motor aún tibio, y lamió la carta para ablandarla. Con los dientes la dobló en 4, la metió bajo el collar y la apretó contra su piel. No podía perderla otra vez. El olor de Ramírez lo alcanzó entonces: tabaco, sudor rancio y pólvora fresca. El hombre había salido a buscarlo. Sombra se arrastró hasta el borde del auto y vio las botas del vigilante a 2 metros, pisando charcos con furia contenida. «Maldito Chucho», masculló Ramírez, hablando por radio. «Sí, el gris. Tiene algo en el collar. No lo maten, lo quiero vivo». La voz era un cuchillo oxidado. Sombra retrocedió, buscando una salida. El callejón terminaba en una reja alta, pero a la izquierda había una tapa de alcantarilla entreabierta. El hedor que salía de allí era nauseabundo incluso para él: aguas residuales, ratas muertas, algo químico que quemaba las fosas nasales. Pero también era oscuridad, y la oscuridad era su aliada. Se coló por la rendija, las uñas arañando el metal, y cayó al canal subterráneo con un chapoteo que resonó como un disparo. El agua le llegaba al pecho, fría como cuchillas. Avanzó contra la corriente, el rastro del camión ahora mezclado con el olor a algas podridas y a aceite de motor. Sus ojos se adaptaron rápido, la memoria eidética le mostraba el camino aunque apenas viera. Recordó el laboratorio: luces estroboscópicas, jeringas que brillaban, el olor a formaldehído que nunca se iba. Allí le habían inyectado algo que hacía que cada olor fuera una imagen, cada imagen un mapa. Proyecto Umbra, lo llamaban. Umbra porque desaparecía en las sombras. Umbra porque recordaba todo. Un ruido lo sacó de sus recuerdos, un ladrido corto, agudo, repetido 3 veces. No era humano. Era código. Sombra se detuvo, orejas erguididas. El sonido venía de un túnel lateral, donde el agua era más profunda y olía a sangre fresca. Avanzó con cautela, el agua ahora hasta el cuello, y encontró la fuente, una jaula improvisada hecha de rejilla de construcción, medio sumergida. Dentro, 3 perros. 2 mestizos flacos, uno con una oreja cortada. El tercero era un pastor alemán viejo, con el pelo lleno de costras y un microchip visible bajo la piel del cuello. El pastor ladró de nuevo: corto, corto, largo. Sombra entendió: peligro arriba, niños abajo. Los otros 2 perros lo miraron con ojos amarillos, desconfiados. Sombra se acercó, olfateando el aire. El pastor olía a antibióticos y a algo más: coordenadas. El microchip no era solo identificación, era un rastreador GPS con datos encriptados. Sombra lo sabía porque él había tenido uno antes de que Mateo se lo arrancara con una navaja oxidada. ¿Qué eres?, pensó Sombra, proyectando la pregunta en un gruñido bajo. El pastor respondió con otro código: huérfanos del refugio falso. Sombra se tensó. El refugio falso. El lugar donde adoptaban perros para encubrir secuestros. Mateo había hablado de eso antes de desaparecer. Van a llevarse a los niños que nadie reclama, Sombra. Como a los perros que nadie quiere. Sombra se acercó a la jaula. La rejilla estaba asegurada con un candado oxidado. Usó los dientes, probando el metal. Sabía a sangre y a orina de rata. El pastor lo observó, luego bajó la cabeza y mostró el cuello. El microchip parpadeaba débilmente. Sombra entendió. Mordió con cuidado, arrancando la piel justo lo suficiente para sacar el chip. El pastor gimió, pero no se movió. El chip era pequeño, del tamaño de un grano de arroz, pero olía a circuitos quemados y a algo más: cloroformo. Sombra lo escupió en el agua, luego usó la pata para aplastarlo contra una piedra. El parpadeo cesó. Los otros 2 perros ladraron emocionados. Sombra volvió al candado. Esta vez usó la lengua, explorando el mecanismo. Había aprendido eso en el laboratorio: los humanos cerraban cosas, pero siempre dejaban una debilidad. Encontró el resorte oxidado y lo presionó con la punta de la lengua hasta que cedió. El candado se abrió con un chasquido, los perros salieron, sacudiéndose el agua. El pastor cojeaba, pero sus ojos brillaban. Niño de la foto, ladró,
mostrando los dientes en una sonrisa canina. Huele a cloroformo y a miedo de hospital. Sombra olió el aire. Sí. El rastro del camión se bifurcaba aquí, una parte subía a la superficie, otra bajaba más profundo. El olor a cloroformo venía de abajo. Antes de decidir, un ruido nuevo, botas en la escalera de acceso. Ramírez. Venía con refuerzos. Sombra empujó a los perros hacia el túnel lateral. Rápido. El pastor lideró, cojeando pero decidido. Corrieron por un pasillo donde el agua era más limpia, el olor a químicos más fuerte. Sombra memorizaba cada giro, cada gotera, cada eco. Llegaron a una compuerta oxidada. El pastor se detuvo, olfateando. Aquí, ladró. Niños. Sombra se acercó. El olor era inconfundible, sudor infantil, lágrimas, cloroformo, y debajo de todo, el olor de Mateo. Vivo. Pero débil, Sombra arañó la compuerta. Estaba cerrada con una cadena gruesa. El pastor se sentó, jadeando. No podemos abrirla. Necesitamos manos. Sombra gruñó. Manos. Elías. Pero Elías estaba herido, quizás muerto. Ramírez se acercaba, sus botas resonando cada vez más cerca. Entonces Sombra recordó algo, el ducto de ventilación del canil. Había visto uno similar en el laboratorio, conectado a los túneles. Si podía encontrar la entrada. Miró al techo. Allí estaba, una rejilla cuadrada, a 2 metros de altura. Demasiado alta para saltar con el agua, el pastor entendió. Sube por mí. Se acostó en el suelo, ofreciendo su lomo. Sombra dudó. El viejo estaba herido. Pero no había tiempo. Saltó, usando el lomo del pastor como trampolín, y alcanzó la rejilla con las patas delanteras. Arañó, mordió, hasta que los tornillos cedieron. La rejilla cayó con un estruendo, Sombra se coló por el hueco. El ducto era estrecho, olía a polvo y a ratas muertas. Avanzó a rastras, el metal frío contra el vientre. El rastro de Mateo se hacía más fuerte. Llegó a una curva y vio luz, una sala subterránea, iluminada por bombillas desnudas. Abajo, jaulas. No de perros. De niños. Mateo estaba allí, en la jaula del fondo. Dormido, o drogado. Su olor era débil, pero vivo. Sombra quiso ladrar, pero se contuvo. Guardias. 2. Armados. Y Ramírez entrando por la puerta principal, la carta de Elías en la mano. Sombra retrocedió. Necesitaba un plan. Volvió al ducto, pero entonces oyó el camión. El mismo camión. Arrancando. Llevándose a los niños. Llevándose a Mateo. El ducto vibraba con el motor. Sombra corrió hacia la salida más cercana, una rejilla que daba al exterior. La empujó con el hombro, salió rodando al asfalto. El camión estaba a 100 metros, acelerando. El olor de Mateo se alejaba. Sombra corrió. Más rápido que nunca. Las patas ardían, el corazón latía como un tambor de guerra. El camión tomó una curva, y por un segundo, Sombra vio la puerta trasera entreabierta. Saltó, aterrizó dentro, entre cajas de suministros. El camión olía a cloroformo y a miedo concentrado. Mateo estaba allí, en una jaula pequeña, inconsciente. Sombra se acercó, lamiéndole la mano a través de los barrotes. El niño no se movió, entonces la puerta se cerró de golpe. Oscuridad. El camión aceleró. Sombra se acurrucó junto a la jaula, la carta contra su pecho. Iba hacia Mateo, sí. Pero también hacia lo desconocido. Hacia la red que había destruido tantas vidas. El motor rugía. Los kilómetros se acumulaban. Y en la oscuridad, Sombra cerró los ojos, memorizando cada olor, cada sonido. Porque cuando llegara el momento, recordaría todo, y entonces, actuaría. El camión apestaba a gasolina quemada y a metal caliente, un olor que se metía en las fosas nasales de Sombra como agujas al rojo. Cada bache hacía que las cajas se sacudieran, golpeando la jaula donde Mateo dormía un sueño químico.
Sombra se había acurrucado junto a los barrotes, la carta pegada al pecho con saliva y sudor. El niño respiraba lento, demasiado lento, cada exhalación traía un hilo de cloroformo que le quemaba la garganta al perro. Fuera, la ciudad se desvanecía, los claxones se volvieron susurros, los semáforos se apagaron, y el asfalto dio paso a tierra compacta que olía a lluvia vieja y a hierba aplastada. Sombra contaba los kilómetros por los cambios en el aire. Primero fue el olor a río, agua estancada, peces muertos, lodo que se pegaba a las llantas. Luego vino el humo de leña, casas pobres donde las madres cocinaban con carbón. Después, nada. Solo polvo y silencio. El camión frenó de golpe. Sombra rodó contra una caja, el hocico chocando con madera astillada. La puerta trasera se abrió con un chirrido que parecía un grito. 2 hombres bajaron la jaula de Mateo. Uno era Ramírez, el vigilante del canil, con la camisa manchada de sangre seca de Elías. El otro era nuevo, alto, con cicatriz en la mejilla y olor a colonia barata que no tapaba el hedor a crueldad. «Cuidado con el perro», gruñó Ramírez. «Vale más que el niño». Sombra se quedó quieto, fingiendo sueño, pero sus ojos seguían cada movimiento. Los hombres cargaron la jaula hacia un edificio de ladrillo rojo, medio derruido, con letrero descolorido, Refugio San Benito Adopciones Responsables. El lugar olía a mentira. Perros ladrando en jaulas oxidadas, niños llorando en habitaciones cerradas, y debajo de todo, el olor a cloroformo que nunca se iba. Sombra saltó del camión antes de que cerraran la puerta. Se escondió entre sacos de alimento balanceado, el olor a maíz molido tapando el suyo. Desde allí vio cómo metían a Mateo en una sala con ventanas tapiadas. El niño seguía dormido, la cabeza colgando como un muñeco roto. Sombra necesitaba un plan. El refugio era grande, corrales al fondo, oficinas al frente, y un patio donde los adoptantes fingían elegir mascotas. Pero él sabía que no era adopción. Era selección. Los perros, defectuosos, iban a peleas. Los niños, huérfanos, iban a lugares peores. Sombra se arrastró por el suelo, pegado a las sombras. El olor a orina de cachorro lo guió a un corral lateral. Allí estaba Luz. Luz era una perra blanca, flaca, con ojos lechosos que no veían. Pero no estaba ciega. Veía con la boca. Cada vez que ladraba, un sonido agudo y corto, rebotaba en las paredes y le devolvía el mundo en ecos. Sombra la había conocido meses atrás, en un basurero donde compartieron un pollo podrido. Ella le había enseñado a escuchar la ciudad con la garganta. Ahora, Luz estaba encadenada a un poste, el collar demasiado apretado, la piel en carne viva. Sombra se acercó despacio. Luz levantó la cabeza, olfateó. Sombra, ladró, 3 veces rápidas. «Sí, soy yo». Él respondió con un gruñido bajo, vibrando en el pecho. Luz se tensó. «Hueles a niño. A miedo. A camión». Sombra se acercó más, lamiéndole la oreja herida. «Mateo. Lo tienen dentro. Necesito sacarlo». Luz giró la cabeza, emitiendo un chillido ultrasónico que rebotó en el corral. 2 guardias en la puerta. Uno duerme. El otro fuma. Ramírez dentro. Niños en el sótano. Sombra memorizó el mapa que Luz dibujaba con sonidos. El sótano olía a humedad y a algo más, sangre vieja, orina infantil, y el olor metálico de las jaulas. Luz tiró de la cadena. «Ayúdame. Luego te ayudo». Sombra miró el candado. Era nuevo, brillante. No podía morderlo. Pero Luz tenía una idea. Ladró hacia el corral vecino, donde un rottweiler macho dormía. El animal se despertó, gruñó. Luz ladró de nuevo, esta vez seductora, un sonido que hacía que los machos olvidaran el dolor. El rottweiler se acercó, olfateando. Luz se frotó contra los barrotes, gimiendo. El macho mordió la cadena que la ataba a Luz, no para liberarla, sino para acercarla. Sombra aprovechó. Saltó al lomo del rottweiler, usándolo como escalón, y alcanzó el poste. Con los dientes arrancó el clavo que sujetaba la cadena al suelo. El rottweiler, distraído por Luz, no notó nada. La cadena se aflojó.
Luz se liberó, juntos corrieron hacia el edificio principal. Luz guiaba con ecos, Sombra con olfato. Pasaron por un pasillo donde los adoptantes fingían jugar con cachorros. Una mujer de tacones altos olía a perfume caro y a culpa. Un hombre con traje barato olía a sudor nervioso. Ninguno miró a los perros adultos. Solo a los cachorros, bonitos. Sombra sintió náuseas. El olor a hipocresía era peor que el cloroformo. Llegaron a la puerta del sótano. Estaba cerrada con candado electrónico. Luz emitió un chillido largo. El eco volvió distorsionado. Cámara. Sensor de movimiento. Sombra olió el aire. Sí. Una cámara en la esquina, lente roja parpadeando. Necesitaban distraerla. Luz ladró hacia el patio. El Rottweiler, aún encadenado, respondió con un aullido que hizo que todos los perros del refugio se unieran. Caos. Los guardias corrieron afuera. Sombra aprovechó. Saltó a una mesa, derribando una lámpara. El vidrio se rompió, la luz se apagó. Oscuridad. Luz guió con ecos. Bajaron las escaleras, el aire cada vez más frío, más húmedo. El sótano era un laberinto de jaulas. Niños. Algunos dormidos, otros despiertos, con ojos demasiado grandes para sus caras. Mateo estaba en la última jaula, acurrucado, temblando. Sombra se acercó. Lamió los barrotes. Mateo abrió los ojos. Sombra, susurró, voz ronca. El niño extendió la mano. Sombra lamió sus dedos. Sal. Miedo. Amor. Todo mezclado. Luz exploraba con ecos. Llave en la pared. Candado maestro. Sombra siguió el sonido. La llave colgaba de un gancho, fuera del alcance. Luz se paró en dos patas, usando la boca para alcanzarla. La llave cayó con un tintineo. Sombra la tomó con los dientes. Abrió la jaula de Mateo. El niño salió tambaleándose, abrazando al perro. Te encontré, sollozó. Sombra lo empujó hacia las escaleras. Pero entonces, pasos. Pesados. Ramírez bajando, linterna en una mano, pistola en la otra. Luz ladró una advertencia. Sombra empujó a Mateo detrás de una jaula. Ramírez encendió la luz. Sabía que vendrías, Chucho. Apuntó. Sombra gruñó, colocándose entre la pistola y el niño. Luz emitió un chillido ultrasónico que hizo que Ramírez se tapara los oídos. Momento. Sombra saltó, mordiendo la mano armada. La pistola cayó. Ramírez maldijo, pateando. Sombra esquivó, pero el hombre era rápido. Agarró a Luz por el cuello, levantándola. Un aito suelto o la mato. Luz jadeó, patas pataleando. Mateo gritó. Sombra se detuvo. El olor a miedo de Luz era abrumador. El niño susurró, Sombra. Entonces, un ruido nuevo. Red. Desde arriba. Los hombres del camión volvían. Con redes. Sombra miró a Luz, a Mateo, a la escalera. 3 caminos. Un solo corazón. Luz ladró una vez, suave. Ve. Yo distraigo. Sombra dudó. Luz era ciega, herida. Pero sus ojos lechosos brillaban con algo que no era miedo. Sombra empujó a Mateo hacia una ventana alta, apenas una rendija. El niño era pequeño, cabía. Sube, pensó Sombra, empujándolo con el hocico. Mateo trepó, lágrimas cayendo. No te vayas. Sombra lamió su mano una última vez. Vete. Encuentra a Elías. Dile dónde estoy. Mateo desapareció por la ventana. Sombra se giró. Luz seguía en las manos de Ramírez. El hombre sonrió. Ahora eres mío. La red cayó desde arriba. Sombra saltó, pero era tarde. La malla se cerró sobre él, tirando al suelo. Luz gritó, un sonido que no era ladrido, sino dolor puro. Ramírez ató la red, arrastrando a Sombra hacia una jaula más grande. El doctor te quiere vivo. Pero no entero.
Luz fue arrojada a otra jaula, sangrando por el cuello. Sombra huyó, un sonido que hizo temblar las paredes. Mateo estaba fuera. Libre. Pero Luz, el camión arrancó de nuevo. Esta vez, sin Mateo. Sombra olió el rastro del niño alejándose, hacia la ciudad, hacia Elías. Hacia la esperanza. Pero él iba en dirección contraria. Hacia el laboratorio. Hacia el pasado que nunca lo soltaba, la jaula se cerró. Oscuridad. El motor rugió. Y en la oscuridad, Sombra cerró los ojos, memorizando el olor de Luz. Porque cuando volviera, y volvería, nadie lo separaría otra vez, el camión se alejó. La noche se tragó el refugio. Y en algún lugar, un niño corría descalzo por la carretera, con una carta empapada en la mano y un perro en el corazón. La lluvia empezó como un susurro sobre el techo metálico del camión, luego se volvió un tambor de guerra. Cada gota golpeaba la jaula de Sombra con un chasquido que le recordaba las jeringas del laboratorio, frías, rápidas, inevitables. El vehículo traqueteaba por caminos de tierra que olían a barro y a recuerdos podridos. Luz estaba en la jaula contigua, respirando en jadeos cortos, la sangre de su cuello goteaba sobre el suelo oxidado y formaba charquitos que se mecían con cada bache. Sombra empujó el hocico entre los barrotes, lamiéndole la oreja herida. Ella respondió con un chillido débil, apenas audible: duele, pero vivo. El camión redujo velocidad. El olor cambió, de tierra húmeda a humo de carbón y metal caliente. Sombra reconoció el hedor antes de ver el lugar. El laboratorio. El mismo donde lo habían convertido en Umbra. El edificio emergió entre la lluvia como un cadáver resucitado, paredes de hormigón agrietadas, ventanas rotas que lloraban agua negra, y un letrero medio colgando que decía Instituto Genético Avanzado Propiedad Privada. El camión entró por una puerta lateral que se abrió sola, con un gemido hidráulico que sonó a lamento. Los hombres bajaron las jaulas. Ramírez iba adelante, hablando por radio con voz tensa. Sí, doctora. Los tenemos. El gris está intacto. La perra, bueno, sirve de carnada. Sombra gruñó, pero el sedante que le habían inyectado en el refugio aún le pesaba en las venas como plomo líquido. Lo arrastraron por un pasillo que olía a formaldehído y a miedo viejo. Luz fue llevada en dirección opuesta, su último chillido rebotó en las paredes y se perdió en un eco que dolía más que cualquier herida. Sombra quedó solo en una sala circular, iluminada por luces quirúrgicas que zumbaban como avispas. La jaula era de acero inoxidable, con barrotes tan gruesos que ni sus dientes modificados podrían doblarlos. En el centro, una mesa de operaciones manchada de sangre seca. Alrededor, estantes con frascos, etiquetas escritas a mano, líquido turbio, y dentro, pedazos de algo que alguna vez había latido. Sombra olió su propia sangre en uno de los frascos. La etiqueta decía UMBR 01 muestra 47 memoria idética. La puerta se abrió. Entró la doctora Valeria Cruz. Alta, delgada, bata blanca impecable que contrastaba con el caos del lugar. Su olor era frío, antiséptico, café amargo, y algo más oscuro que Sombra no podía nombrar. Llevaba guantes de látex y un tablet que parpadeaba con gráficos. Hola, Umbra, dijo con voz suave, como quien habla a un niño. Has crecido. Y has sido muy malo, Sombra gruñó, pero el sedante lo mantenía quieto. Valeria se acercó, acariciándole el hocico a través de los barrotes. Sus dedos olían a cloroformo. Sabías que volverías. Todos vuelven. El suero te ata a este lugar como un imán. Abrió la jaula con una llave magnética. 2 ayudantes entraron, con bozales y cadenas. Sombra intentó resistir, pero las piernas le fallaban. Lo arrastraron a la mesa, le ataron las patas con correas de cuero. El frío del metal le quemó la piel. Valeria encendió un monitor. Imágenes: Sombra cachorro, inyectado, convulsionando. Luego Sombra adulto, escapando durante el incendio. Mateo, dijo la doctora, casi con cariño. El niño que provocó el fuego. Pensó que te salvaba. Pero solo retrasó lo inevitable. Sombra ladró, un sonido que salió ronco. Valeria sonrió. Tranquilo.
Hoy no te abriremos. Hoy solo, recordamos, le inyectaron algo en el cuello. No sedante. Algo que ardía. El mundo se volvió borroso, luego nítido, luego un torbellino de recuerdos. Sombra vio a Mateo de nuevo, 8 años, delgado, con una cicatriz en la rodilla de cuando se cayó de la bicicleta. El niño había entrado al laboratorio por una ventana rota, buscando a su perro perdido. Encontró a Sombra en una jaula, con el hocico sangrando por pruebas de olfato. «Te saco de aquí», había susurrado Mateo, prendiendo fuego a un montón de papeles con un encendedor robado. El humo llenó los pasillos, las alarmas aullaron, y en el caos, Sombra escapó. Pero Mateo no. Lo atraparon en la salida, el recuerdo se desvaneció. Sombra jadeaba, la mesa giraba bajo él. Valeria anotaba en el tablet. Memoria intacta. Perfecto. Luego señaló un mapa en la pared, túneles subterráneos que conectaban el laboratorio con la ciudad, con el refugio, con minas abandonadas. Tu olfato nos llevará a los otros niños. Los que escaparon. Los que saben demasiado. Sombra cerró los ojos. El incendio. El humo. El olor a papel quemado que aún llevaba en el pelaje. Había jurado no volver. Pero aquí estaba. Y Luz, donde estaba Luz, Valeria salió, dejando órdenes. Prepárenlo para la noche. Lo llevaremos al túnel principal. Los ayudantes lo desataron, lo metieron en una jaula más pequeña, con ruedas. Lo empujaron por pasillos que olían a moho y a ratas. Sombra memorizaba cada giro, cada olor. El laboratorio estaba vivo otra vez, luces parpadeantes, generadores rugiendo, y en algún lugar, el chillido de Luz. Llegaron a una sala de almacenamiento. Cajas rotas, archivos amarillentos, y en el centro, un pozo. No un pozo de agua. Un pozo de lluvia. El techo estaba roto, y la tormenta entraba a chorros, formando un lago en el suelo. Los ayudantes abrieron la jaula. Nada de trucos, Chucho, dijo uno, pateándolo. Sombra cayó al agua helada. La jaula se cerró sobre él, sumergida hasta el cuello, la lluvia caía sin piedad. El agua subía. Sombra nadaba en círculos, buscando salida. Los barrotes eran sólidos, pero el suelo era de hormigón agrietado. Olió algo debajo, tierra, raíces, y más allá, el olor a túnel. El incendio había debilitado la estructura. Sombra arañó el fondo, las uñas sangrando. El agua llegaba a su hocico. Empujó con las patas traseras, usando todo su peso. Una losa cedió. Un hueco se coló por él, el agua empujándolo como una corriente. Cayó a un túnel oscuro, el impacto sacándole el aire. La corriente lo arrastró, golpeándolo contra rocas. Olió a Luz. Cerca. Muy cerca. El túnel se bifurcaba. A la izquierda, el laboratorio. A la derecha, libertad. Pero Luz, Sombra nadó contra la corriente. El agua era negra, fría, llena de restos, jeringas rotas, papeles disueltos, y algo más pesado que flotaba. Un cuerpo. No Luz. Un niño. Sombra lo empujó hacia la superficie, pero era tarde. El olor a muerte era definitivo, el túnel se abrió a una cámara subterránea. Allí estaba Luz, encadenada a una pared, medio sumergida. Sus chillidos eran débiles. Sombra nadó hacia ella, mordiendo la cadena. El metal era viejo, oxidado. Cedió. Luz se liberó, pero no podía nadar. Estaba demasiado débil. Sombra la empujó con el hocico, manteniéndola a flote. Juntos avanzaron por el túnel, el agua subiendo cada vez más, llegaron a una rejilla. Detrás, voces. Valeria y Ramírez. El perro escapó. Activen el gas. Sombra olió el químico antes de verlo, un vapor verde que bajaba. Por el túnel. Somnífero. Luz chilló, débil. Sombra la empujó hacia la rejilla. Era demasiado pequeña para los dos. Luz entendió. Ve tú. Yo aguanto.
Sombra negó con la cabeza. No otra vez, empujó a Luz por la rejilla, usando toda su fuerza. Ella pasó, cayendo al otro lado. Sombra intentó seguir, pero la rejilla se cerró. Un mecanismo automático. El gas lo alcanzó. El mundo se volvió borroso. Lo último que vio fue a Luz, al otro lado, chillando su nombre en ecos que se perdían en la oscuridad. Luego, nada, cuando despertó, estaba en una jaula nueva, seca, en una sala blanca. Valeria lo observaba. Bienvenido de nuevo, Umbra. Ahora empieza la verdadera prueba. En la pared, un mapa nuevo. Y en el centro, un punto rojo parpadeante. El olor de Mateo. Lejos. Muy lejos, Sombra cerró los ojos. El agua aún goteaba de su pelaje. Pero en su mente, el túnel seguía abierto. ¿Y Luz? Luz estaba viva. Lo sabía por el chillido que aún resonaba en su cabeza. Un chillido que decía, te espero. El gas dejó un regusto metálico en la lengua de Sombra, como si hubiera lamido una batería. Despertó con la cabeza pesada y el cuerpo hundido en una jaula de acero pulido que olía a desinfectante y a miedo reciente. Las luces eran tan blancas que dolían en los ojos, cada parpadeo dejaba una estela verde en la retina. Estaba en una cámara circular, sin ventanas, con el suelo inclinado hacia un desagüe central manchado de rosa. Alrededor, otras jaulas, perros flacos, algunos sin orejas, otros con cicatrices quirúrgicas que brillaban como cremalleras. Todos olían a derrota, pero uno aún tenía fuego en los ojos, un pitbull negro con la mitad del hocico cocido. Lo llamó Cuchillo. Valeria entró sin prisa, tacones resonando en el hormigón. Llevaba una tablet y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Buenos días, Umbra. Bienvenido a la fosa. Señaló el desagüe. Aquí entrenamos a los defectuosos. Los que no sirven para rastreo van a las peleas. Los que sí, bueno, tú ya sabes. Sombra gruñó, pero el sonido salió débil. El gas aún le entumecía las patas. Valeria se agachó, mirándolo a través de los barrotes. Luz está viva. Por ahora. Si cooperas, la mantendré así. El pitbull Cuchillo ladró una vez, corto y seco. Mentira. Sombra olió la verdad en el aire, sangre fresca, miedo, y debajo, el chillido lejano de Luz. Estaba cerca, en otra sala. Valeria se levantó. Hoy te daremos una demostración. Abrió la jaula con un pitido electrónico. 2 ayudantes con bozales eléctricos entraron. Sombra intentó levantarse, pero las correas automáticas se tensaron, inmovilizándolo. Lo arrastraron por un pasillo que olía a orina y a carne quemada, llegaron a la fosa propiamente dicha, un círculo de hormigón de 10 metros de diámetro, paredes altas, suelo cubierto de arena húmeda y sangre seca. En lo alto, gradas vacías, pero cámaras rojas parpadeando. Los ayudantes lo soltaron en el centro. Frente a él, una puerta metálica se abrió. Entró un perro, un mastín gigante, ojos inyectados en sangre, hocico lleno de cicatrices. Olía a rabia química. Valeria habló por altavoz, regla simple, el que quede de pie, come. El que caiga, se convierte en cena. El mastín cargó. Sombra esquivó por instinto, el sedante aún ralentizando sus reflejos. El golpe lo alcanzó en el flanco, enviándolo contra la pared. El impacto le sacó el aire. El mastín volvió a cargar. Sombra rodó, mordiendo la pata trasera del gigante. Sangre caliente en la lengua. El mastín aulló, giró, y lo atrapó por el cuello. Los dientes se cerraron, pero no perforaron. Sombra tenía el collar reforzado. Usó las patas traseras para empujar, clavando las uñas en el vientre del mastín. El gigante soltó, retrocedió. Sombra jadeaba. El olor a sangre propia lo mareaba, pero también lo despertaba. Recordó el laboratorio, las pruebas de resistencia, las descargas eléctricas, el suero que le había dado reflejos imposibles. El mastín cargó de nuevo. Esta vez Sombra no esquivó. Saltó hacia arriba, usando el lomo del gigante como trampolín, y aterrizó detrás. Mordió la nuca, justo donde la columna se une al cráneo. El mastín se sacudió,
pero Sombra apretó. Hueso crujió. El gigante cayó, silencio. Luego aplausos grabados desde los altavoces. Valeria, bien. Pero esto fue fácil. Ahora viene lo interesante. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez no era un perro. Era un niño. No Mateo. Otro. Un niño de unos 10 años, flaco, con ojos demasiado grandes y una camiseta rota que decía feliz cumpleaños. Lo empujaron al centro. El niño temblaba, mirando a Sombra como quien mira a un dios o a un demonio. Valeria habló, el niño tiene una bomba en el bolsillo. Si no lo sacas de aquí en 2 minutos, explota. Y tú con él. El niño sollozó. Sombra olió el explosivo, C4, sudor, y miedo puro. El niño susurró, la carta, la quemaron. Pero yo sé dónde está la copia. Sombra se acercó despacio. El niño extendió la mano, temblando. En su palma, un papel arrugado, empapado en sudor. Sombra lo olió, tinta, lágrimas, y el olor de Mateo. El reloj en la pared marcaba una 58. Sombra tomó el papel con los dientes, lo guardó bajo el collar. Luego empujó al niño hacia la puerta por donde había entrado. Estaba cerrada. Valeria rió. No tan fácil. El niño señaló una trampilla en el suelo, apenas visible bajo la arena. Sombra arañó, la abrió. Un túnel estrecho, oscuro, que olía a tierra y a libertad. Empujó al niño dentro. El reloj, 0:47, Sombra entró tras él. El túnel era angosto, las paredes raspaban su pelaje. El niño gateaba adelante, llorando. Corre, pensó Sombra, empujándolo con el hocico. Llegaron a una sala más grande, jaulas rotas, perros muertos, y en el centro, una escalera metálica que subía. El niño trepó. Sombra lo siguió. Arriba, una puerta. Cerrada. El reloj en la mente de Sombra, 0:12, el niño golpeó la puerta. Abraham, es una prueba. La puerta se abrió. Un guardia, sorprendido. Sombra saltó, mordiendo la mano armada. La pistola cayó. El niño corrió. Sombra lo siguió por pasillos que olían a humo y a desesperación. Llegaron a un patio interno. Lluvia. Libertad. Pero entonces, alarmas. Valeria por altavoz, código rojo. Perro y niño sueltos. Sombra empujó al niño hacia una cerca. El niño trepó, Sombra saltó. Cayeron al otro lado, en un callejón. El niño jadeaba. La copia está en la oficina de Valeria. En un cajón con llave roja. Sombra lamió su mano. Vete. Encuentra a Mateo. El niño asintió, corrió. Sombra se giró. No. Podía dejar a luz, volvió al laboratorio por una ventana rota. El olor a gas aún flotaba, pero ahora había algo más, humo. Incendio. Los perros en las jaulas aullaban. Sombra corrió por pasillos, memorizando el camino. Llegó a la fosa. La puerta estaba abierta. Dentro, Cuchillo y otros 3 perros intentaban abrir las jaulas. Sombra se unió. Usó los dientes, la lengua, las patas. Una jaula cedió. Luego otra. Los perros salieron, furiosos. Cuchillo ladró, líder. Sombra entendió. Los guió por el pasillo, hacia la sala de luz. La encontró encadenada a una pared, medio inconsciente. Mordió la cadena, liberándola. Luz chilló débilmente. Sombra la cargó en el lomo, como cachorro. Los otros perros formaron un círculo protector. Corrieron hacia la salida, el incendio crecía. Papeles ardiendo, químicos explotando. Llegaron al patio. Guardias. Disparos. Un perro cayó. Sombra empujó a Luz hacia la cerca. Ella trepó, ciega pero guiada por ecos. Sombra saltó tras ella. Cayeron al callejón. Los otros perros lo siguieron. Eran 6 ahora.
Una manada, Valeria salió al patio, gritando órdenes. Pero el incendio era imparable. El laboratorio ardía como antes, como cuando Mateo lo liberó. Sombra miró atrás una vez. Luego corrió. La lluvia lavaba la sangre de su pelaje. Luz a su lado, cojeando pero viva. Los otros perros detrás, llegaron a un parque abandonado. Se escondieron bajo un puente. Sombra lamió las heridas de Luz. Ella chilló suave, gracias. Cuchilló se acercó, olfateando la carta bajo el collar de Sombra. Niño libre. Nosotros también. Sombra asintió. Pero sabía que no era el final. Valeria vivía. La red vivía. Y Mateo aún estaba lejos, la lluvia cesó. El amanecer pintó el cielo de gris. Sombra cerró los ojos, memorizando el olor de la libertad. Pero en su mente, una voz, la de Valeria, por radio, captada en el caos. Umbra escapó. Pero su cerebro vale millones. Encuéntrenlo. Vivo, Sombra abrió los ojos. La manada lo miraba. Luz chilló una vez, juntos. Sombra asintió. Juntos. Hacia Mateo. Hacia la verdad. Hacia la venganza, el puente tembló. Un dron. Pequeño, negro, con cámara roja. Los vio. Sombra gruñó. El dron se alejó, pero el mensaje era claro, los cazaban. La manada se tensó. Sombra tomó la decisión. Corrieron. Hacia la ciudad. Hacia la noche, pero en el parque, algo quedó atrás, una huella en el barro. Y en ella, un olor que Sombra no olvidaría, el de Valeria, acercándose. La noche olía a carbón mojado y a miedo de ciudad. Sombra guiaba a la manada por los techos bajos de un barrio industrial, 6 perros, 6 sombras que saltaban de azotea en azotea, evitando las luces de los faroles. Luz iba en el centro, cojeando, pero sus chillidos ultrasónicos dibujaban el camino, izquierda, 2 guardias, derecha, patrulla. Cuchilló cerraba la retaguardia, gruñendo cada vez que un dron zumbaba demasiado cerca. El cielo estaba lleno de ojos mecánicos, el refugio falso apareció como una herida iluminada entre edificios derruidos. El mismo letrero oxidado, Refugio San Benito Adopciones Responsables. Pero ahora había más guardias, más camionetas, más olor a pólvora. Sombra se detuvo en el borde de un tejado, olfateando. Cloroformo, sudor infantil, y debajo de todo, el olor de Mateo, vivo, pero cambiado. Más débil. Más, entrenado, Luz emitió un chillido largo. El eco volvió con un mapa, sótano ampliado, jaulas nuevas, niños en fila. Sombra miró a la manada. Cuchilló ladró una vez, ataque. Los demás asintieron. No eran perros de pelea por diversión, eran sobrevivientes. Cada uno llevaba una cicatriz que contaba una historia, el plan nació en gruñidos y chillidos. Cuchilló y 2 mestizos distraerían en la entrada principal. Luz y Sombra entrarían por el tejado, usando la chimenea rota que olía a hollín y a promesas quemadas. Los otros 2, un pastor belga y una hembra dálmata con una oreja arrancada, cortarían la electricidad desde el transformador del patio trasero. La distracción empezó con un estruendo. Cuchilló saltó al patio, derribando a un guardia con un mordisco en la pantorrilla. Los otros 2 lo siguieron, ladrando como demonios. Alarmas. Disparos. Los guardias corrieron hacia el frente. Sombra y Luz treparon por una tubería oxidada hasta el tejado. La chimenea era ancha, llena de ceniza que se pegaba al pelaje como polvo de huesos. Bajaron por dentro, el hollín quemando las narices, llegaron al ático, cajas de archivos, telarañas, y un tragaluz que daba al pasillo principal. Luz chilló suave. Niños abajo. Guardias 2. Ramírez dentro. Sombra olió a Valeria también. Estaba allí. Dirigiendo. La manada había vuelto al infierno, pero esta vez con colmillos. Sombra rompió el tragaluz con el hombro. Cayeron al pasillo, rodando sobre alfombras raídas. Un guardia los vio, levantó el arma. Luz chilló ultrasónico, el hombre se tapó los oídos, tambaleándose.
Sombra saltó, mordiendo la muñeca. La pistola cayó. El guardia gritó. Sombra lo empujó hacia una puerta abierta, un armario de limpieza. Lo encerró con un empujón, corrieron hacia el sótano. La escalera era metálica, resonaba como tambores. Abajo, el aire era espeso, sudor, orina, y el olor metálico de la desesperación. 20 jaulas. 20 niños. Algunos dormidos, otros despiertos, con ojos que ya no lloraban. En el centro, una mesa. Sobre ella, una grabadora antigua. Y frente a ella, Mateo, el niño estaba sentado, con ropa limpia, pero los ojos vacíos. Frente a él, un papel y un lápiz. Valeria hablaba con voz suave, otra carta, Mateo. Para el próximo niño. Dile que su perro lo espera. Que es seguro. Mateo escribía, letra temblorosa. Sombra se detuvo en la sombra. El olor de Mateo era el mismo, pero mezclado con algo nuevo, obediencia química. Luz chilló una advertencia. Ramírez entró por otra puerta, pistola en mano. Doctora, los perros están dentro. Valeria sonrió. Perfecto. Umbra viene por su cachorro. Sombra salió de la sombra, gruñendo. Valeria no se inmutó. Mira, Mateo. Tu amigo vino a salvarte. Mateo levantó la vista. Por un segundo, sus ojos brillaron. ¿Sombra? Luego, algo se rompió dentro de él. Se puso de pie, retrocediendo. Es un monstruo, me mordió, me dejó. Las palabras eran un cuchillo. Sombra se quedó helado. El olor a miedo de Mateo era real, pero también había algo más, lavado de cerebro, drogas, mentiras repetidas hasta convertirse en verdad. Valeria rió. Ven, Umbra. Si lo quieres, tómalo. Sombra avanzó despacio. Mateo. Gritó, corriendo hacia Valeria. La mujer lo abrazó, protectora. Tranquilo, pequeño. El perro malo no te tocará. Sombra olió la verdad. Mateo había sido entrenado para escribir cartas falsas, para atraer a otros niños con promesas de mascotas. Cada carta era una trampa. Luz chilló desde lo alto de la escalera. Electricidad cortada. Ahora. Las luces parpadearon, se apagaron. Oscuridad. Gritos. Sombra actuó por instinto. Saltó hacia la mesa, derribando la grabadora. La cinta se rompió, revelando kilómetros de mentiras. Ramírez disparó a ciegas. La bala rozó el lomo de Sombra, quemando como fuego. En la oscuridad, la manada entró. Cuchilló derribó a Ramírez. El pastor belga abrió jaulas con los dientes. La dálmata guiaba a los niños hacia la escalera. Sombra corrió hacia Mateo. El niño estaba acurrucado bajo la mesa, temblando. Sombra lamió su mano. Sal. Miedo. Pero también, debajo, el olor antiguo, amor. Mateo sollozó. Lo siento, me obligaron. Sombra lo empujó hacia la salida. Valeria gritó órdenes, pero la oscuridad era aliada. Los niños subían, guiados por ladridos y chillidos. Sombra cargó a Mateo en el lomo, como cachorro. El niño pesaba menos que antes. Corrieron, arriba, el caos. Guardias disparando a sombras. La manada contraatacando. Cuchilló tenía a un hombre por el cuello. Luz chillaba ecos que desorientaban. Sombra salió al patio con Mateo. La lluvia había vuelto, lavando la sangre. Los niños corrían hacia la calle, hacia la libertad, pero Valeria apareció en la puerta principal, con un control remoto. Un paso más y activó los collares. Los niños se detuvieron. Algunos llevaban collares nuevos, con luces rojas. Explosivos. Sombra olió el C4. Valeria sonrió. Elige, Umbra. El niño o los niños. Mateo susurró en su espalda, sálvalos. Sombra bajó al niño al suelo. Avanzó hacia Valeria. La mujer retrocedió. Ramírez, mátalo. Pero Ramírez estaba en el suelo, inconsciente,
mordido por cuchillo. Sombra siguió avanzando. Valeria presionó el botón, nada. La electricidad estaba cortada. Los collares muertos. Los niños corrieron. Valeria maldijo, sacó una pistola. Disparó. La bala alcanzó a Luz en el pecho. La perra cayó, chillido cortado, Sombra saltó. No a Valeria. A la pistola. La arrancó de la mano con un mordisco. La mujer gritó, retrocediendo. Sombra la empujó contra la pared. Olió su miedo por primera vez. Real. Puro, Mateo corrió hacia Luz. No, Luz. La perra respiraba, pero apenas. Sombra soltó a Valeria, corrió hacia ellos. La manada formó un círculo protector. Los niños ya estaban en la calle, gritando por ayuda. Sirenas lejanas, Valeria corrió hacia una camioneta. Arrancó. Sombra la dejó ir. No era el momento. Luz era prioridad. La perra sangraba, el pecho subiendo y bajando en jadeos cortos. Mateo lloraba, presionando la herida con su camiseta. No te mueras, Sombra lamió la cara de Luz. Ella chilló débil, vale la pena. La manada se acercó. Cuchillo lamió la herida. El pastor belga montó guardia. La dálmata guiñaba a los niños que volvían con policías, las sirenas se acercaron. Luces azules y rojas. Los policías bajaron, armas listas, pero los niños gritaban, los perros nos salvaron. Un oficial se acercó a Sombra, despacio. Tranquilo, amigo. Sombra no se movió. Mateo abrazó a Luz. Es mi perro. Y ella es su amiga, los paramédicos llegaron. Para Luz. Para los niños. Para Ramírez, que gemía en el suelo. Valeria había desaparecido. Pero Sombra olió su rastro, hacia el norte. Hacia las minas, la lluvia cesó. El amanecer pintó el cielo de rosa. Sombra se sentó junto a Luz, mientras le ponían una venda. Mateo dormía en su lomo, agotado. La manada se dispersó, algunos con los niños, otros hacia la libertad, pero Sombra sabía. La carta quemada era solo el principio. La red seguía viva. ¿Y Luz? Luz abrió un ojo lechoso. Chilló una vez, vamos por ella, Sombra asintió. La caza continuaba. Pero ahora, con un ejército de niños libres y una perra que veía con el corazón, en la distancia, un camión arrancó. El mismo olor. El mismo destino. Sombra cerró los ojos. Memorizó. Y cuando Luz estuvo estable, la manada se reagrupó, hacia el norte. Hacia la verdad. Hacia la venganza. El tren de carga olía a carbón viejo y a metal recalentado. Cada vagón era un ataúd con ruedas que traqueteaba sobre rieles oxidados, rumbo al norte. Sombra había saltado al último vagón con Mateo inconsciente en el lomo, envuelto en una manta robada de los paramédicos. Luz iba detrás, vendada, cojeando pero viva, guiada por el chillido constante que le servía de bastón. Cuchillo cerraba la retaguardia, el hocico cosido brillando bajo la luna. Los demás de la manada se habían quedado en la ciudad, unos con los niños rescatados, otros dispersos en las sombras. Solo quedaban los tres, el vagón estaba lleno de sacos de cemento endurecido y cajas de herramientas. El suelo vibraba con cada cambio de vía, el ruido era tan fuerte que ahogaba los latidos del corazón de Sombra. Mateo despertó al tercer traqueteo, tosiendo. ¿Dónde? Su voz era un hilo. Sombra lamió su mano, seguro, por ahora. El niño se incorporó, mirando por la puerta entreabierta. La ciudad quedaba atrás, un resplandor naranja que se apagaba como una vela gastada. Luz se acercó, chillando suave. El eco rebotó en las paredes metálicas y volvió con un mapa, vagón vacío adelante, guardias 2, perros modificados en jaulas. Sombra olió lo mismo, perros con implantes, olor a circuitos y a suero. Valeria los había adelantado. El tren era su transporte. Mateo se arrastró hasta la puerta. El viento nocturno le azotó la cara, despejando los restos de droga. Recuerdo, me enseñaron a medir el corazón.
Extendió la mano temblorosa hacia Sombra. Tú latías rápido cuando estabas feliz. Lento cuando mentías. Sombra apoyó la cabeza en la palma del niño. Latido. Latido. Verdad, el tren tomó una curva. El vagón se inclinó, una caja se soltó y rodó, golpeando la puerta. Se abrió del todo. El paisaje era desierto, colinas negras, árboles retorcidos, y en la distancia, la silueta de una mina abandonada. El olor llegó antes que la vista, azufre, carbón, y algo más profundo, miedo concentrado de años. Sombra saltó al techo del vagón. El viento le arrancó el aliento. Desde arriba vio el convoy completo, 12 vagones, 2 locomotoras, y en el centro, un vagón blindado con ventanas oscuras. Allí estaba Valeria. Y los niños. Luz trepó con dificultad, usando las garras en las uniones metálicas. Mateo se quedó dentro, escondido entre sacos. El tren redujo velocidad al acercarse a un puente colgante. El río abajo rugía, negro y espumoso. Sombra olió a guardias en el techo del vagón blindado. 2. Armados. Con visores nocturnos. Luz chilló una advertencia. Sombra se agachó. Los guardias pasaron de largo, hablando por radio. El gris está aquí. La doctora quiere vivo. El puente tembló. El tren avanzó lento, rieles chirriando. Sombra saltó al vagón siguiente. El techo era resbaladizo por la lluvia reciente. Luz lo siguió, chillando ecos para guiarse. Llegaron al vagón blindado. La puerta lateral estaba entreabierta. Sombra olió a Valeria dentro, y a algo peor, niños sedados, perros modificados, y explosivos, entraron por la rendija. El interior era un laboratorio móvil, mesas de acero, monitores parpadeando, jaulas apiladas. Valeria estaba de espaldas, inyectando algo a un niño. Otro rastreador, murmuró. El niño no se movió. Mateo, desde la puerta, susurró, es como yo, antes. Sombra avanzó en silencio. Luz se quedó en la entrada, chillando suave para desorientar a los guardias. Valeria se giró. Umbra. Sabía que vendrías. No había sorpresa en su voz. Solo cálculo. Mateo, ven aquí. El niño dudó. Sombra gruñó. Mateo dio un paso atrás. Valeria presionó un botón. Las jaulas se abrieron. Salieron 3 perros, mastines modificados, con implantes en el cuello que brillaban rojo. Ojos inyectados, músculos hinchados por esteroides. El primero cargó. Sombra esquivó, mordiendo la pata trasera. El perro no sintió dolor. Lo sacudió como un trapo. Luz chilló ultrasónico, el perro se tambaleó, pero los implantes lo estabilizaron. Cuchillo apareció desde el techo, saltando por una claraboya rota. Mordió el cuello del segundo perro modificado. Sangre. Circuitos. El tercero fue por Mateo. El niño gritó. Sombra soltó al primero y corrió. El perro modificado alcanzó a Mateo, derribándolo. Sombra saltó, mordiendo el implante. Chispa. El perro cayó, convulsionando. Valeria retrocedió hacia una puerta trasera. Esto no termina aquí. Presionó otro botón. El vagón se llenó de gas. Somnífero. Sombra tosió. Luz chilló, débil. Mateo se cubrió la cara con la manta. Cuchillo arrastró al niño hacia la salida. Sombra empujó a Luz. Salieron al techo justo cuando el tren entraba en un túnel, oscuridad. El gas lo seguía. Sombra corrió por el techo, saltando entre vagones. El túnel era largo, el aire viciado. Al final, Luz. El tren salió a un valle rodeado de minas. La base. La mina abandonada convertida en fortaleza, el tren frenó en una estación subterránea. Plataformas de hormigón, luces fluorescentes, guardias armados. Sombra saltó al suelo antes de que cerraran las puertas. Se escondió bajo un vagón. Luz y Cuchillo lo siguieron. Mateo quedó dentro, inconsciente de nuevo por el gas. Sombra olió el plan,
Valeria bajaría a los niños a la mina. Los perros modificados los rastrearían. Él era la clave. Su olfato. Su memoria. Lo querían vivo para encontrar a los niños que habían escapado antes. Los que sabían demasiado. Luz chilló desde las sombras. Niños abajo. 300 metros. Túnel principal. Sombra memorizó. Cuchilló gruñó, yo distraigo. El pitbull corrió hacia los guardias, ladrando. Disparos. Sombra y Luz se colaron por una puerta lateral. El túnel era ancho, con rieles oxidados y vagonetas abandonadas. El aire olía a azufre y a muerte antigua. Bajaron por una pendiente. El suelo temblaba con el eco de maquinaria lejana. Llegaron a una cámara enorme, techos altos, jaulas colgantes, niños dentro como pájaros enjaulados. En el centro, Valeria. Y Mateo, despierto, atado a una silla. Doctora, dijo un guardia. El gris está aquí. Valeria sonrió. Perfecto. Que venga. Sombra salió de la sombra. Luz a su lado. Valeria levantó un control remoto. Un botón y los niños mueren. Gas venenoso en las jaulas. Mateo lloró. Sombra avanzó despacio. Luz chilló, explorando con ecos. Explosivos en las paredes. Temporizador. Sombra olió lo mismo, C4, cables, y un reloj digital en la pared, 15 minutos. Valeria habló, tu cerebro por sus vidas. Ven conmigo y desactivo todo. Sombra se detuvo a 3 metros. Olió a Mateo, miedo, pero también algo nuevo. El niño había aprendido. En su mano, oculta, una llave pequeña. La llave de las jaulas. La había robado mientras estaba atado. Mateo susurró, cuando cuente 3, Sombra asintió apenas. Luz chilló una vez. Listos. Valeria frunció el ceño. ¿Qué? Mateo gritó, 3. Lanzó la llave a Sombra. El perro la atrapó con los dientes. Corrió hacia las jaulas. Valeria presionó el botón. Nada. La electricidad estaba cortada. Cuchilló había saboteado el generador, caos. Los niños gritaban. Sombra abrió jaulas con la llave. Luz guiaba con chillidos. Los niños corrían hacia la salida. Valeria sacó una pistola. Disparó. La bala rozó la oreja de Sombra. Cuchilló saltó desde lo alto, derribándola. La pistola voló, Sombra corrió hacia Mateo. Lo liberó. El niño abrazó su cuello. Lo siento, por lo de antes. Sombra lamió su cara. Perdonado. El temporizador marcaba 5 minutos. Los niños estaban fuera. Pero la mina colapsaría. Valeria se levantó, sangrando. No escaparás. Corrió hacia un panel de control. Sombra la siguió. Luz chilló, francotiradores. Desde lo alto, 3 puntos rojos. Sombra empujó a Mateo detrás de una vagoneta. Disparos. Cuchilló cayó, herido en la pata. El tren arrancó de nuevo. Hacia el túnel de salida. Sombra olió la trampa, el tren llevaba explosivos. Iba a derrumbar el túnel principal. Valeria gritó por radio, activen Omega. Sombra tomó una decisión. Corrió hacia el tren. Saltó al vagón de carga. Los explosivos estaban allí, conectados al motor. Luz chilló desde atrás, no. Pero Sombra ya estaba dentro. Mordió los cables. Chispa. El tren frenó de golpe, el impacto lo lanzó contra la pared. Oscuridad. Cuando despertó, el tren estaba parado. Mateo gritaba su nombre desde fuera. Sombra salió cojeando. La mina temblaba. Rocas caían. Valeria corría hacia un túnel lateral. Sombra la dejó ir. Los niños eran prioridad. Luz guió la evacuación. Los últimos niños salieron. Cuchilló cojeaba, pero vivo. El temporizador marcaba 10 segundos.
Sombra empujó a Mateo hacia la salida. Luz se quedó atrás. Vamos, chilló el niño. Luz negó con la cabeza. Yo cierro, Sombra entendió. Luz se metió en el panel de control. Chilló una última vez, activando la inundación de emergencia. Agua. De los túneles superiores. La mina se llenaría. Valeria quedaría atrapada. Los niños salvados, Sombra corrió. Mateo en su lomo. Cuchilló detrás. Salieron justo cuando el agua rugió. La mina colapsó detrás de ellos. Polvo. Silencio, afuera, el amanecer. Los niños libres. Policías llegando. Pero Luz. Luz no salió. Sombra aulló. Un aullido que rompió el cielo, Mateo lloró. Ella. Sombra lamió sus lágrimas. Héroe. La manada se reunió. Herida, pero viva. La mina era una tumba. Valeria dentro. O eso creían, pero en la distancia, un motor. Una camioneta alejándose. El olor de Valeria. Viva. Y con un nuevo plan, Sombra cerró los ojos. El tren había llevado al silencio. Pero el silencio nunca dura. El polvo de la mina aún flotaba en el aire como niebla de huesos cuando Sombra, Mateo y Cuchilló emergieron al valle. El amanecer era un cuchillo de luz naranja que cortaba las colinas negras, y el olor a tierra removida se mezclaba con sangre y pólvora. Los niños rescatados formaban un semicírculo tembloroso, abrazados entre sí, mientras los primeros patrulleros llegaban con sirenas que parecían lamentos. Pero Sombra no los escuchaba. Sus orejas estaban clavadas en el eco que ya no volvería, el chillido de Luz, apagado bajo toneladas de roca y agua. Mateo se bajó de su lomo con piernas flojas y corrió hacia la entrada derrumbada. Luz, Luz, responde. Golpeó las rocas con puños pequeños hasta que la piel se le abrió. Sombra lo apartó con suavidad, lamiéndole la sangre de los nudillos. El niño sollozó contra su cuello. Ella se quedó, por nosotros. Cuchilló, cojeando, se acercó y apoyó la cabeza en la pierna del niño. No está muerta, ladró bajo. Siento su eco. Débil, pero late. Sombra alzó el hocico. El viento traía algo más, gasolina quemada, goma caliente y el olor inconfundible de Valeria. La camioneta había pasado por allí hacía minutos. Hacia el este, hacia otra mina. La red no había muerto, solo había cambiado de piel. Un policía se acercó con una manta térmica para Mateo. Niño, ven. Estás a salvo. Mateo se aferró al collar de Sombra. Él viene conmigo. El oficial dudó, pero el perro gruñó tan bajo que el hombre retrocedió. Nadie separa a un niño de su sombra. Los paramédicos atendieron a Cuchilló, vendajes, antibióticos, una inyección que lo hizo dormitar. Sombra se negó a cualquier aguja. Su cuerpo era un mapa de heridas, pero su mente estaba clara, el rastro de Valeria era fresco, y el olor de Luz, sí, Cuchilló tenía razón. Un hilo, tenue como una telaraña, bajaba por la ladera sur de la montaña. Luz había sobrevivido al colapso, pero estaba atrapada. Mateo entendió al mismo tiempo. Vamos por ella. Sombra asintió. El policía intentó detenerlos. Es peligroso, el terreno está inestable. Pero el niño ya trepaba por las rocas, y Sombra lo seguía. Cuchilló, drogado pero obstinado, los alcanzó cojeando. Los tres desaparecieron entre los escombros antes de que nadie pudiera detenerlos. El camino era un laberinto de grietas y vapor. El agua de la inundación había abierto túneles nuevos, y el olor a azufre quemaba las fosas nasales. Sombra guiaba por instinto. El hilo de luz era un pulso de chillidos ultrasónicos, cada vez más débiles, que rebotaban en las paredes como fantasmas. Mateo llevaba una linterna robada, el haz temblando en sus manos. Aquí, susurró al ver una rendola de aire caliente que salía de una fisura. Sombra se coló primero, el cuerpo raspando contra la roca. El túnel se estrechaba hasta obligarlo a arrastrarse. Llegaron a una cámara secundaria, un domo natural donde el agua había formado un lago negro. En el centro, una isla de escombros. Y sobre ella,
Luz. Viva. La pata delantera rota, el pelaje empapado, pero los ojos lechosos brillaban. Chilló una sola vez, sabía que vendrías. Mateo lloró de alivio. Sombra nadó el lago, el agua helada quemando como ácido. Cuchilló se quedó en la orilla, montando guardia. Luz estaba demasiado débil para nadar. Sombra la cargó en el lomo, usando el cuerpo como balsa. Mateo nadó a su lado, aferrándose al collar. Salieron justo cuando el domo empezó a temblar, el colapso continuaba. Rocas cayeron como bombas. Corrieron por un túnel lateral que olía a carbón y a libertad. La luz del día los cegó al salir por una boca secundaria de la mina. Afuera, el mundo había cambiado. Helicópteros policiales sobrevolaban, focos barriendo el terreno. Pero también había drones negros, más pequeños, con cámaras rojas. La red seguía activa. Sombra olió a Valeria a menos de 1 kilómetro, en una segunda mina, más profunda, con túneles que conectaban todo el valle. Luz, exhausta, chilló un mapa completo: base principal, 47 perros modificados, niños en jaulas colgantes, implantes vocales. Sombra entendió. Los perros hablaban con voces sintéticas de niños. Las cartas falsas habían sido solo el principio. Mateo se sentó en el suelo, exhausto. Necesitamos ayuda. Sombra lamió su cara. Elías. El abuelo de Mateo estaba vivo, lo había visto en la ciudad, herido pero consciente. El niño sacó un teléfono robado a un paramédico. Marcó. Abuelo, estamos en la mina del este. Trae a todos. Colgó antes de que Elías pudiera preguntar. El tiempo se volvió líquido. Esperaron ocultos en una grieta. Luz dormía, Cuchilló vigilaba. Sombra memorizaba cada olor, los drones pasaban cada 7 minutos, los guardias cambiaban turno cada hora. Valeria caminaba por el túnel principal con pasos seguros. Al mediodía, llegó Elías. Solo. Cojeando, con un bastón, pero los ojos llenos de fuego. Traía una mochila, agua, comida, y un mapa topográfico de las minas. La policía no cree. Dicen que es trauma. Pero yo sí. Abrazó a Mateo. Luego miró a Sombra. Tú eres mi nieto ahora. El plan nació en susurros. Elías había contactado a un periodista amigo, a un veterinario de confianza, a madres de niños desaparecidos. Todos convergerían al anochecer. Pero primero, necesitaban pruebas. Sombra guiaría. Luz, con la pata entablillada, chillaría mapas. Cuchilló distraería. Mateo y Elías entrarían por un túnel de servicio que el abuelo había descubierto en planos antiguos. La noche cayó como una cortina negra. La segunda mina era un hormiguero de luces. Sombra se coló por un conducto de ventilación, el metal frío contra el vientre. Luz lo siguió, chillando ecos que dibujaban pasillos, jaulas, guardias. Llegaron a una galería principal, un abismo circular con jaulas colgantes que giraban lentamente como péndulos. Dentro, niños. Debajo, perros modificados con implantes en la garganta. Uno habló con voz infantil sintética: Mami, ven a buscarme. Tengo un perrito. La voz era idéntica a la de Mateo en las grabaciones. Sombra sintió náuseas. Valeria estaba en una plataforma central, frente a un panel de control. 47 réplicas perfectas, dijo a un guardia. Con Umbra, tendremos 48. Su cerebro es la clave. Sombra olió a los perros. Todos tenían microchips vocales, programados para imitar a niños desaparecidos. Las cartas eran solo el cebo, las voces eran la trampa perfecta. Luz chilló un código: explosivos en las paredes, virus en los niños. Sombra vio las jeringas, un virus letal que se activaría si intentaban huir. Valeria levantó la vista. Umbra. Sé que estás ahí. Su voz resonó en la galería. Entrégate y desactivo el protocolo Omega. Los niños vivirán. Sombra salió de la sombra. Valeria sonrió. Buen chico. Presionó un botón. Las jaulas bajaron lentamente. Los niños lloraban. Un perro modificado habló: Sombra,
ayúdame. La voz era la de Mateo. El niño, escondido en la entrada con Elías, sollozó. Sombra avanzó. Cada paso era una decisión. Luz chilló desde lo alto, panel de control, cable rojo. Sombra entendió. Corrió. No hacia Valeria. Hacia el panel. La mujer disparó. La bala rozó su lomo. Sombra saltó, mordiendo el cable rojo. Chispa. El sistema se apagó. Las jaulas se detuvieron. Los implantes vocales callaron, caos. Los perros modificados se volvieron locos sin órdenes. Guardias disparando. Elías y Mateo entraron con linternas y gritos. Policía, manos arriba. El periodista grababa todo. Las madres irrumpieron, reconociendo voces de sus hijos en los perros. Valeria corrió hacia un túnel lateral. Sombra la persiguió, el túnel era estrecho, lleno de cables. Valeria llegó a una sala pequeña, un laboratorio improvisado. Allí estaba la carta original. La verdadera. La que Mateo había escrito. Enmarcada, como trofeo. Valeria la tomó. Esto termina conmigo. Sombra gruñó. La mujer sonrió. Adiós, Umbra. Presionó un botón, el túnel empezó a colapsar. Rocas cayeron. Sombra saltó, arrebatándole la carta con los dientes. Corrió. El techo se derrumbaba detrás. Salió justo cuando la sala se cerró. Valeria quedó dentro, afuera, la galería era un campo de batalla. Los niños bajados. Los perros modificados desactivados. La policía llegaba en masa. Elías abrazaba a Mateo. Luz chillaba desde lo alto, guiando a los rescatadores. Cuchillo cojeaba entre las jaulas, liberando a los últimos perros. Sombra se acercó a Mateo. El niño tomó la carta. Es la original. Lágrimas. El papel estaba intacto. Sombra lamió su cara. Fin, pero en la distancia, un motor. Otra camioneta. El olor de Valeria. Herida, pero viva. Y en su mano, un nuevo sobre. Con cera roja, la policía selló la mina. Los niños fueron al hospital. Luz, entablillada, viajó en ambulancia con Mateo. Sombra y Cuchillo caminaron al lado, bajo las estrellas. El valle estaba en silencio. Pero Sombra sabía, la red había perdido una base, pero no el juego. Al amanecer, en el hospital, Mateo despertó. Sombra dormía a sus pies. El niño miró la carta enmarcada en la pared. Luego vio el sobre nuevo, deslizado bajo la puerta. Cera roja. Su nombre. Sombra abrió los ojos. El olor era el mismo. La casa continuaba. El hospital olía a desinfectante barato y a café recalentado, un olor que se pegaba a la lengua como una promesa rota. Sombra no había dormido. Estaba echado junto a la cama de Mateo, el hocico apoyado en la manta, contando los latidos del niño, 72 por minuto, ritmo de sueño profundo. Luz descansaba en la camilla contigua, la pata entablillada y un gotero que goteaba suero transparente. Cuchillo montaba guardia en el pasillo, cojeando cada vez que un enfermero pasaba demasiado cerca. El sobre con cera roja seguía en la mesita, intacto. Nadie se atrevía a tocarlo. Mateo despertó con un jadeo. Sus ojos se clavaron en el sobre. Es ella, susurró. Sombra se levantó, olfateando. El papel olía a Valeria, sangre seca, perfume caro y algo nuevo, pólvora fresca. El niño tomó el sobre con dedos temblorosos. Dentro, una nota breve: el juego cambia. Tú eliges, tu abuelo o la ciudad. Medianoche. Túnel 7. Y una foto: Elías, atado en una silla, boca amordazada, ojos llenos de lágrimas contenidas. Sombra gruñó tan bajo que el suelo vibró. Luz abrió los ojos lechosos y chilló una sola vez: trampa. Mateo apretó la foto contra el pecho. Tenemos que ir. Sombra lamió su mano: no solo. El niño asintió. Llamó al timbre. Una enfermera entró, pero antes de que hablara,
Mateo ya estaba vistiéndose. Mi abuelo necesita ayuda. La mujer intentó detenerlo, pero Cuchilló bloqueó la puerta, mostrando los dientes cosidos. Salieron al pasillo como una sombra colectiva. El túnel 7 era un acceso de servicio bajo la ciudad, olvidado desde los años 70. Elías lo había mencionado una vez, cuando hablaba de sus días de minero. Mateo marcó el número del abuelo, buzón de voz. Sombra memorizó el olor de la foto, sudor de Elías, cuerda nueva, y debajo, el olor metálico de un sótano húmedo. El hospital quedó atrás. La noche era fría, con viento que olía a tormenta lejana. Llegaron a la entrada del túnel, una reja oxidada en un parque abandonado, cubierta de maleza. Cuchilló la empujó con el hombro, la reja cedió con un gemido. Dentro, oscuridad absoluta. Luz chilló, dibujando el camino con ecos. Túnel principal, 200 metros, bifurcación, guardias 3. Sombra olió a Valeria en cada esquina. La mujer había estado allí horas antes, dejando migas de olor como cebo. Bajaron por una escalera de hormigón resquebrajada. El aire era pesado, cargado de moho y de algo más, miedo humano concentrado. Mateo llevaba la linterna del hospital, el haz temblando. Abuelo. Su voz rebotó en las paredes y volvió distorsionada. Sombra lo empujó hacia adelante. Cada paso era un riesgo calculado. Llegaron a la bifurcación. A la izquierda, el olor de Elías. A la derecha, el olor de Valeria y de algo peor, explosivos. Luz chilló, izquierda trampa, derecha Elías. Sombra dudó. El olor de Elías era real, pero mezclado con cloroformo. Vivo, pero drogado. La trampa era obvia. Pero también era la única forma. Tomaron la izquierda. El túnel se estrechaba, el techo bajo obligándolos a agacharse. El suelo estaba cubierto de agua estancada que olía a algas y a metal. De pronto, luces rojas. Sensores de movimiento. Sombra empujó a Mateo al suelo. Un dron pequeño pasó zumbando, cámara roja parpadeando. Luz chilló ultrasónico, el dron se desorientó, chocando contra la pared. Cayó al agua, chispeando. Siguieron. El túnel se abrió a una cámara amplia, un antiguo depósito de carbón, con vigas de acero oxidadas y jaulas improvisadas. En el centro, Elías. Atado, amordazado, pero vivo. Sus ojos se abrieron al ver a Mateo. MMMPH. Sombra olió a Valeria detrás de una columna. La mujer salió, pistola en una mano, control remoto en la otra. Llegaron temprano. Me encanta la puntualidad. Mateo corrió hacia Elías. Sombra lo detuvo con el cuerpo. Valeria sonrió. Un paso más y activo el protocolo Omega. Virus en el aire. Túnel sellado. Todos mueren. Luz chilló desde la entrada, explosivos en las vigas, temporizador 10 minutos. Sombra vio el reloj digital en la pared. 10 minutos, Valeria continuó, tu cerebro, Umbra. Lo quiero intacto. Entrégate y libero al viejo. Sombra avanzó despacio. Elías negó con la cabeza, lágrimas cayendo. Mateo susurró, no. Sombra se detuvo a 3 metros. Olió a los explosivos, C4 en las vigas, cableado hacia el panel que Valeria sostenía. También olió algo más, un cable suelto, oculto bajo el agua. Un fallo, Luz chilló un código, cable azul, corta. Sombra entendió. Se lanzó al agua, nadando bajo la superficie. Valeria disparó. Las balas levantaron columnas de agua. Sombra emergió detrás del panel, mordiendo el cable azul. Chispa. El temporizador se congeló en 9 minutos y 12 segundos. Pero las luces rojas parpadearon, respaldo activado, Valeria maldijo. Ramírez, ahora. El vigilante salió de las sombras, pistola en mano. Disparó. La bala alcanzó a Sombra en la pata trasera. Dolor. Caliente. Sombra cojeó, pero siguió. Mateo corrió hacia Elías, cortando las cuerdas con un trozo de vidrio. El abuelo se liberó, tosiendo. Váyanse.
Cuchilló irrumpió desde el techo, saltando por una claraboya rota. Mordió la pierna de Ramírez. El hombre gritó, la pistola cayó. Valeria corrió hacia una puerta lateral. Sombra la persiguió, cojeando. El túnel era estrecho, lleno de cables. La mujer llegó a una sala de control, monitores, mapas, y un botón rojo grande. Si no puedo tenerte, nadie lo hará, presionó el botón. Nada. El cable azul cortado había desactivado todo. Valeria palideció. Sombra saltó, derribándola. La mujer cayó, la cabeza golpeando el suelo. Inconsciente. Pero no muerta, Elías y Mateo llegaron corriendo. El abuelo abrazó al niño. Mi valiente. Luz chilló desde la entrada, policía, 2 minutos. Elías había llamado refuerzos antes de entrar. Los ladridos de Cuchilló guiaban a los agentes. Sombra se acercó a Valeria. La mujer abrió los ojos. No termina, susurró. Sombra olió la verdad, tenía un chip en el cuello, rastreador. La red la encontraría. Pero también olió algo más, miedo real. Por primera vez, los policías entraron, armas listas. Al suelo. Elías levantó las manos. Mateo señaló a Valeria. Ella es la jefa. Los agentes la esposaron. Sombra cojeó hacia la salida. La pata sangraba, pero latía. Vivo, salieron al parque. Amanecer. El cielo era rosa y gris. Los niños rescatados de la mina anterior llegaban en ambulancias, abrazando a sus familias. El periodista grababa todo. La red caía, pieza por pieza, pero Sombra sabía. El chip de Valeria parpadeaba débilmente. Alguien más vendría. Luz se acercó, chillando suave, hemos ganado una batalla. Cuchilló lamió la herida de Sombra. Mateo y Elías se sentaron en el césped, exhaustos. Sombra miró el sobre original, ahora en manos de Mateo. El niño lo abrió. Dentro, la carta verdadera. Y una nota nueva, escrita con letra temblorosa, gracias, Sombra. Eres mi voz. Mateo sonrió por primera vez en días. Los paramédicos atendieron a Sombra. Le pusieron una venda, una inyección. El perro se dejó, por primera vez. Elías acarició su cabeza. Ahora a casa, pero cuando subían a la ambulancia, un dron pasó alto. Cámara roja. Grabando. Sombra gruñó. La casa no había terminado. La red tenía más cabezas. En la ambulancia, Mateo durmió contra su pelaje. Luz en la camilla contigua. Cuchilló en el suelo. Elías al lado, sosteniendo la mano del niño. Sombra cerró los ojos. Memorizó el olor del dron. Hacia el sur. Hacia un nuevo comienzo, y en la distancia, un sello de cera roja se rompía en otra mano desconocida. 5 años después, el sol de mediodía entraba por las ventanas del nuevo canil municipal, un edificio de ladrillo rojo con jardines y corrales amplios donde los perros corrían sin cadenas. El lugar olía a hierba recién cortada, a comida balanceada de calidad y a esperanza. En la pared principal, enmarcada en madera de cedro, colgaba la carta original, el papel arrugado queíble, la tinta corrida por lágrimas y saliva, pero las palabras intactas. Querido abuelo, confía en él. Debajo, una placa de bronce, en memoria de los que no volvieron y de los que nunca se rindieron. Sombra cojeaba por el pasillo central, la pata trasera rígida por la vieja bala, pero el paso firme. El pelaje gris ceniza había encanecido en el hocico, pero sus ojos seguían siendo 2 carbones encendidos. Mateo, ahora de 13 años, caminaba a su lado con una correa simbólica que nunca se usaba. El niño había crecido, alto, delgado, con una cicatriz en la ceja izquierda de cuando se cayó rescatando a un cachorro. Llevaba una camiseta que decía voluntario canino y una sonrisa que iluminaba más que el sol. El canil era su hogar. Elías lo dirigía con mano temblorosa pero corazón firme. El Parkinson había avanzado, pero las pastillas y la terapia con perros lo mantenían en pie. Cada mañana, el viejo abría las puertas y saludaba a los animales por nombre. Buenos días, familia. Luz tenía su propia cama en la oficina,
la pata nunca sanó del todo, pero sus chillidos ultrasónicos seguían dibujando mapas invisibles para los cachorros ciegos que llegaban. Cuchilló, con el hocico cosido ahora plateado, era el jefe de seguridad, nadie entraba sin su aprobación, la rutina era sagrada. A las 10, clases para niños, Mateo enseñaba a leer emociones caninas por el ritmo cardíaco, por el olor, por el temblor de una oreja. Los pequeños se sentaban en círculo mientras Sombra demostraba, latido lento igual a calma, latido rápido igual a alerta. Al mediodía, comida. Por la tarde, adopciones. Cada perro que salía llevaba un collar con un chip de rastreo y una nota: si me pierdo, llama a este número. Alguien me ama. Pero esa mañana algo cambió. El cartero dejó un sobre en la recepción. Cera roja. El sello era idéntico al de hace 5 años. Elías lo tomó con manos temblorosas. No puede ser. Lo abrió en la oficina, rodeado de la manada. Dentro, una foto, un cachorro gris, idéntico a Sombra de cachorro, en una jaula de laboratorio. Y una nota: Proyecto Umbra 2.0. Tu ADN nos sirvió. Ven por él o lo destruimos. Medianoche. Laboratorio original. Sombra olió la foto antes de verla. El cachorro olía a él, misma sangre, mismo suero. Valeria había muerto en prisión 2 años atrás, pero la red tenía herederos. El laboratorio, supuestamente clausurado, había renacido en secreto. Mateo apretó los puños. No dejaré que lo tengan. Elías llamó a la policía, al periodista, a las madres que ahora formaban una red de vigilancia. Pero Sombra sabía, la ley era lenta. La noche era rápida, a las 11, la manada se reunió en el patio trasero. Luz chilló un mapa: laboratorio reconstruido, túneles nuevos, guardias armados, cachorro en sala central. Cuchilló gruñó: vamos. Mateo preparó una mochila, linternas, cortaúñas para candados, y la carta original, por si acaso. Elías quiso ir, pero el niño lo detuvo. Quédate con los pequeños. Si no volvemos, públicalo todo. El viejo lloró, pero asintió. Salieron en la camioneta del canil, Mateo al volante, había aprendido a conducir en emergencias. Sombra en el asiento del copiloto, Luz y Cuchilló atrás. El camino al laboratorio era el mismo: colinas negras, árboles retorcidos, y el olor a formaldehído que nunca se iba. Llegaron a medianoche. El edificio parecía abandonado, pero las luces subterráneas parpadeaban a través de grietas. Entraron por el conducto de ventilación que Sombra recordaba. El metal estaba frío, pero el olor era cálido: cachorro asustado, suero, y algo más: Valeria. No muerta. Su olor era débil, pero vivo. La mujer había fingido su muerte, había esperado. Bajaron al nivel principal. El laboratorio era más grande: jaulas nuevas, monitores gigantes, y en el centro, una cápsula de vidrio. Dentro, el cachorro gris. Umbra 2.0. El pequeño ladró al ver a Sombra: papá. La voz era sintética, pero el olor era real. Luz chilló: trampa, gas en el suelo. Sombra olió el químico. Somnífero. Mateo abrió la cápsula con un cortaúñas. El cachorro salió temblando, lamiendo la cara de Sombra. Miedo. Frío. Amor. Valeria salió de las sombras, más delgada, el pelo gris, pero los ojos iguales. Bienvenido a casa, Umbra. Llevaba un control remoto. Un botón y el cachorro muere. Veneno en el collar. Sombra avanzó cojeando. El cachorro se aferró a su lomo. Cuchilló gruñó desde la entrada. Luz chilló un código: cable rojo en el techo. Mateo vio el cable. Subió a una mesa, lo cortó con los dientes del cortaúñas. El control remoto de Valeria parpadeó muerto. La mujer maldijo. Sacó una jeringa. Si no puedo tenerte, nadie lo tendrá. Corrió hacia el cachorro. Sombra saltó, interponiéndose. La jeringa se clavó en su hombro. Dolor. Caliente. Veneno. El mundo se volvió borroso. Mateo gritó.
Cuchilló mordió la pierna de Valeria. La mujer cayó, Sombra se tambaleó. El veneno quemaba. Pero recordaba, el suero original lo había hecho resistente. Luchó. Luz chilló ultrasónico, desorientando a los guardias que entraban. Mateo tomó al cachorro y corrió hacia la salida. Sombra lo siguió, cojeando, la visión túnel, salieron al patio. La policía llegaba, alertada por Elías. Valeria fue esposada. No termina, susurró. Pero esta vez, el chip en su cuello fue removido. La red cortada de raíz, en el hospital, Sombra despertó. El veneno neutralizado. Mateo a su lado, el cachorro durmiendo en su regazo. Luz y Cuchilló vigilando. Elías entró con lágrimas. Se acabó. Días después, el canil celebró. El cachorro, bautizado Eco, corría con los demás. La carta original fue donada a un museo, pero una copia quedó en la pared. La vida siguió, adopciones, clases, amor, pero una noche, Sombra olió algo en su collar. Un sobre nuevo. Cera roja. Lo abrió con los dientes. Dentro, una foto, un niño nuevo, con un perro gris. Y una nota, gracias por enseñarnos. Ahora protegemos. Sombra sonrió con los ojos. La red había muerto. Pero el legado vivía. En cada perro adoptado, en cada niño salvado, en cada latido que decía, nunca más, Mateo lo abrazó. ¿Listo para mañana? Sombra ladró una vez. Siempre, el sol se puso. El canil durmió. Y en algún lugar, un sello de cera roja se rompía por última vez. No como amenaza. Como promesa.